de buscar en la Escritura. Señor, somos tan débiles, Señor, somos tan necesitados. Venimos en esta mañana sedientos de ti, Señor, porque tú eres la fuente de agua viva, Señor, que puede saciar nuestras almas, que puede darle vida a los huesos secos, Señor, que puede, Señor, hacernos entender el camino por el cual debemos andar. Y ahora que vamos a exponer tu palabra, Señor, te ruego que tú puedas usar a este hombre imperfecto que predica tu palabra perfecta para que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone, Señor. Dios mío, queremos ser humildes, enseñables, y Dios mío, y aunque así no sea hoy, Dios, tú tienes el poder para hacernos entender y enternecer nuestro corazón, porque has puesto tu espíritu en nosotros, Señor, para que podamos caminar en tus caminos. Te damos las gracias, Señor, dependemos de ti en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído el Salmo 19 y como podemos ver, y así nuestro hermano bien lo introducía, Dios habla, Dios es un Dios elocuente, es un Dios que se comunica, que ha decidido compartir con personas como nosotros las verdades inescrutables que Él ha decidido mostrarnos para que podamos vivir la vida, entender la vida, responder quiénes somos, de dónde venimos, cómo tenemos que vivir, a dónde vamos y así también conocer el glorioso carácter de aquel que nos amó desde la eternidad y que decidió rescatarnos de la condición más miserable que alguien pudiera tener, que es estar lejos de Dios sin esperanza en el mundo. Dios habla con tal elocuencia que aquel que niega la existencia de Dios realmente y no se rinde a esa voz de Dios, cae en la insensatez. Dios se ha comunicado y se ha revelado. Las preguntas que el ser humano siempre se ha hecho: ¿cómo el universo vino a existencia? ¿De dónde vino? ¿Desde cuándo existe? ¿Existe de millones de años? ¿Tiene una antigüedad cercana? ¿Quién está detrás de esta fantástica maquinaria, de estos sistemas increíbles que gobiernan el cosmos, como aquellos sistemas que vemos en el día a día, en la operación de la mañana, como también vemos en la complejidad del cuerpo, en las células y en todo? ¿Quiénes pueden responder eso? Solamente es aquellos que Dios les ha hablado y les ha comunicado elocuentemente quién es el autor de todas las cosas. Algunos dicen que el universo es el resultado de una explosión, del azar, de las fuerzas de la naturaleza, obrando en la materia, mas nosotros hemos recibido la verdad de entender que hay un Dios grande en los cielos, quien ha diseñado y ha creado con su sabiduría, su poder y su bondad todas las cosas que nosotros hoy día podemos contemplar, incluso aquellas que no logramos contemplar. Pero ¿el desorden puede generar orden? Claro que no. ¿Las leyes de la naturaleza existen porque sí? Claro que no. Por lo tanto, cuando el hombre se plantea esto, está en una lucha contra las evidencias, porque la evidencia observable muestra que la complejidad y lo grandioso del cosmos tiene un autor increíble, asombroso, que debiera llevarnos a postrar y adorar al Creador del cielo y la tierra. La Biblia comienza con esa gran declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El tiempo, la materia, el espacio vinieron a existencia porque simplemente Dios dijo. A Dios le plació decir. Qué tremendo, porque todo eso vino a existencia por esta soberana obra de nuestro Señor. Y el Salmo 19 nos está volviendo a recordar lo importante que es atender a ese mensaje que Dios nos da. La elocuencia de la revelación natural nos habla de Dios, pero también la elocuencia de la revelación especial, la palabra escrita, nos sigue hablando más profundamente de ese Dios. Y es algo que los hijos de Dios debemos atender cada día. Si pensamos en la elocuencia de la revelación natural, el rey David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Un filósofo conocido llamado Immanuel Kant dijo: dos cosas me deleitan: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Qué increíble que él se dio cuenta de eso. Pero qué impresionante que a pesar de darse cuenta de eso, no lograba ver la grandeza y la gloria del Creador. Porque como veíamos ayer, no es solo un asunto de evidencias, es un asunto de la inclinación del corazón. Quiera Dios que los que estamos aquí en esta mañana tengamos un corazón rendido a la realidad de que nos debemos a Dios, que somos de Él, por Él y para Él, como dice la Escritura en Romanos.
La palabra proclama y está rica en significado, pero también la creación nos está proclamando y tiene un rico significado. ¿Cómo es esta revelación natural? El salmista empieza a hablar en los primeros versículos, en estos primeros 6 versículos, de esa revelación natural. Este telón grande, maravilloso que está de fondo, que tú y yo logramos contemplar cada día cuando abrimos nuestros ojos. Y es necesario a veces detenernos y observar, porque Dios quiere mostrarse a nosotros también en ello. La Biblia dice en este versículo, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la expansión, anuncia la obra de sus manos. Fuiste creado para mirar hacia arriba, para abrir los ojos y contemplar, para levantar los ojos y ver la mano de Dios en las estrellas, para ver la mano de Dios en el esplendor del sol cuando éste brilla, para ver la hermosura de Dios cuando los campos se llenan de flores. Y qué privilegio tienen ustedes en esta zona de poder observarlo con mucha mayor facilidad de los que vivimos en la jungla de cemento, allá en Santiago. Hermanos amados, Dios puso sus huellas dactilares en la creación. Dejó señas de Él, dejó señas de Él. Las escarpadas montañas, los verdes pastos, toda esta creación gloriosa que está ahí afuera nos está mostrando. Cuando vemos los peces en el lago, cuando vemos todas las cosas, las flores, las abejitas, cuando miramos cada detalle, cada singularidad, hermanos, estamos viendo la tierra llena de la gloria del Señor y de la bondad de Dios para con nosotros. Personas que no lo merecemos, no lo merecemos. El texto en el verso 2 nos muestra que esta revelación, que es tan impresionante, además es una revelación constante. Día a día emite palabra, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Hermanos, cada día es un momento único de la acción y de las oportunidades que Dios nos está dando para verlo, cada día. Ningún día es igual a otro. Los artistas más grandes de esta tierra han hecho cuadros preciosos que hoy día valen millones, ¿no? Pero ahí está, un cuadro precioso y ahí está, único, perfecto. Dios todos los días nos pinta un cuadro. Todos los días nos pinta un cuadro. Cada gota de rocío es diferente. Cada amanecer trae un nuevo color. Cada configuración de las nubes en un atardecer es singular. Y la policromía que nos muestra, nos está mostrando esa gloria. Y esa asombrosa cualidad de Dios, de ser un Dios que se está mostrando a los seres humanos. Con mayor razón nosotros debiéramos reconocer esa obra de Dios en cada día, cada noche, cada cuadro que se pinta en el atardecer, hermanos, es un momento para contemplar la grandeza de nuestro Señor y adorarle, y adorarle. A veces pasamos en la tarde con la mente puesta en los problemas que tenemos y no nos detenemos a mirar a Dios en su creación. El verso 3 nos muestra también que es una revelación sin lenguaje, esta revelación general. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. La voz de la naturaleza no se articula con palabras. No está dicha con un lenguaje que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque la creación no se está dirigiendo a nuestros oídos, se está dirigiendo a nuestros ojos. Y tenemos que aprender a mirar, a atender. Dios es visto antes de ser escuchado. Por eso el hombre no tiene excusa. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, ¿cierto?, no está hablando a nuestros oídos, está hablando a nuestros ojos, para que nos demos cuenta cuán necesario es ver a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Esta revelación también es una revelación universal. El verso 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Ningún hombre de este planeta ni de la historia de la humanidad puede estar fuera del alcance de esta revelación. Nadie podría decir, ni aquel que está escondido en un sótano en una ciudad, como el que está escondido en una montaña, como un ermitaño, ninguno va a poder decir que no tuvo la oportunidad de ver a Dios en la creación. Penetra todas las naciones, todos los pueblos, todas las etnias, la zona urbana, la zona rural, el desierto como la selva.
En todo lugar esta revelación está expresando que hay un Dios glorioso que debe ser adorado, que debe ser honrado y exaltado. Todos sin excepción y sin distinción son alcanzados por esta elocuencia que tiene Dios de revelarse a través de la creación. Y como bien lo dice el verso 5 y 6, es una revelación majestuosa, majestuosa. Y como un esposo hablando del sol, sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Dios no solo se revela a sí mismo, sino que lo hace además exuberantemente. Lo hace de una manera que comunica su hermosura. Lo hace de una manera pomposa. Lo hace de una manera singular, que no hay ser en la tierra que pueda expresar esa gloriosa manifestación que solo Dios puede expresar. Las mejores virtudes que podamos expresar nosotros jamás van a alcanzar la expresión que Dios revela de sí mismo en toda su creación. ¿Quién puede crear millones y millones de mundos, estrellas, planetas? ¿Quién de nosotros puede hacer algo así? ¿Quién de nosotros puede crear el romanticismo en un atardecer? ¿Quién de nosotros puede crear ese misterio que se produce en la noche? ¿Quién de nosotros puede ver el encanto que se produce en cada amanecer? Porque detrás de todas las cosas hechas está el carácter de Dios. Está esa bondad del Señor. Las cosas hechas son el poema de Dios, como lo dice muy bien Romanos en la palabra cosas hechas, poema. ¿Quién puede desentrañar estas maravillas? Los científicos más avanzados de la historia se quiebran la cabeza, hermano, al tratar de comprender cómo operan las cosas. Y cada descubrimiento y cada nuevo paper que aparece es simplemente una nueva demostración de la limitación que nosotros tenemos y de la gloriosa cualidad del Dios que hizo el cielo y la tierra. Es imposible no notar sus huellas dactilares en el contorno de las nubes policromáticas en el atardecer. Ayer cuando veníamos de Freire hacia acá, estaba un poco helado, me asombraba ver las nubes, las formaciones, el campo. Yo sé que quizás para ustedes es tan común, ¿no? Yo estaba así, como un niño chico mirando por la ventana, así. Hermanos, qué hermoso. Porque es imposible no notar esa creatividad, esa belleza que Dios manifiesta en su creación. ¿Y saben para qué están ahí? Para que las admiremos. Y detrás de esa admiración, admiremos a quien las hizo. Y necesitamos volver a mirar eso. Necesitamos darnos cuenta que Dios la puso ahí para que nuestra boca se abra. No sé si usted ha visto alguna vez un concierto de música clásica. Yo he tenido la oportunidad de participar de algunos. Y cuando la música está en su clímax y termina, ¡tatán! ¿Qué hace toda la gente? ¿Alguien le pidió aplaudir? Porque las personas reaccionamos ante la hermosura. Fuimos creados para asombrarnos, para adorar. Y necesitamos asombrarnos de este Dios grande que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellas hay, incluyéndonos a nosotros. Por lo tanto, es imposible no ver el rostro de Dios en el nido de un pajarillo. Es imposible no ver a Dios en el rostro y la sonrisa de los demás. La creación está ahí para que veamos la gloria del Señor. Y todos los días entonces, cada día, cada segundo, con sorprendente regularidad, con elocuencia, Dios está mostrando su poder y su belleza. Y necesitamos entonces ver, porque la belleza de la naturaleza le da honor y gloria a Él, porque Él ha determinado sus propósitos y para que nosotros dirijamos nuestra atención a aquellas cosas y nos demos cuenta de que Él está ahí detrás de todo. Muchas veces perdemos la noción de la realidad de que Dios está ahí, pero el solo ver las cosas nos daríamos cuenta que Dios sigue ahí, Dios está ahí, Dios es poderoso. Dios es divino, Dios no nos deja, Dios gobierna todas las cosas. Y si es capaz de gobernar todas las cosas, hermanos, ¿cómo no va a poder cuidarnos a nosotros que somos un especial tesoro para Él?
Y la elocuencia, el salmista la plantea entonces no solo desde el punto de vista de la revelación general, sino también de la revelación especial. Es una emotiva elocuencia, es increíble entrar y profundizar día a día en el texto, en la revelación especial de Dios. Porque ahora el salmista nos está llevando a quitar los ojos del cielo y poner los ojos en la palabra escrita. Del verso 7 al 14 nos gira ahora a dejar de observar la creación y empezar a escuchar la revelación de Dios. Primero exalta la existencia de la majestad de Dios y ahora nos empieza a hablar de la excelencia y muchos detalles. Primero nos convence de su poder y ahora nos comienza a hablar con mayor profundidad de su amor. Primero nos hace creer que Dios es sabio y poderoso y ahora nos está mostrando su misericordia en su plan redentivo, en la gloriosa obra de Cristo, etcétera y etcétera. Dentro de esta revelación especial nos vamos a dar cuenta de la excelencia de la palabra de Dios, de los efectos que la palabra de Dios produce, del valor de la palabra del Señor y del poder de la palabra de Dios. Hablemos primero entonces de las excelencias de la palabra del Señor. El versículo 7 nos dice que la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Hermano, la palabra de Dios no tiene error. No tiene error. No tiene malentendidos. No busca engañar a nadie. La palabra de Dios es inerrante, es infalible, es suficiente, es autoritativa. Nada puede ser agregado a esta palabra, nada puede ser quitado a esta palabra, nada la puede hacer cambiar. Está completa desde la tapa a la tapa. Por lo tanto, nadie puede venir con algo nuevo, ¿no? A tratar de meterle ahí. Te tengo una palabra del Señor. No. Ahí está todo, de tapa a tapa. Las obras humanas, las teorías de los científicos, hermanos, sufren cambios todo el tiempo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y es perfecta, completa y actual. Útil, necesaria para todos nosotros. Pero también el verso 7 nos dice que esta palabra de Dios es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, dice el verso 7. Lo que Dios dice, lo hace. Ninguna de sus promesas se cae a tierra. Dios vela por cumplir su propia palabra y se cumplirá. Ninguna de sus promesas, ni una tilde de lo que Él ha dicho, va a pasar, nada. El cielo, hermanos, va a pasar. La tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Ella es la verdad absoluta, completa y liberadora que todos los seres humanos necesitamos. El que pone su confianza en aquella palabra, si tú pones su confianza en esa palabra, jamás serás confundido, ni jamás serás avergonzado. ¿Cuántos han creído en filosofías y teorías y hoy están defraudados? ¿Cuántos creyeron en una ideología de algún tipo y pasaron 20, 30, 40 años y dicen, ¿qué fue lo que hice con mi vida? Pero aquel que cree en el Señor, aquel que cree en esa palabra fiel, jamás va a ser avergonzado. El verso 8 también nos dice que esta palabra del Señor es recta o justa en el sentido de la justicia. Los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra de Dios es recta, es justa, porque cuando Dios se revela, está revelando su carácter, su majestad, su soberanía, su poder, pero también cuando enfatiza su misericordia, esto es justo. Por lo tanto, Él no hace propagandas falsas. Él no está sobándonos el lomo, ni dorando la píldora. Usted entiende esos términos, ¿cierto? Espero. Ni sobre Él, ni sobre nosotros, hermanos. No presenta la verdad a medias verdades, sino que Él dice la verdad, la realidad de todas las cosas. Es justo decir que el hombre es barro, pero también que es el blanco de su amor y de su misericordia. Es justo decir que los hombres fracasamos y no somos justos en nosotros, pero también es justo decir y recto decir que a pesar de todo eso Dios nos sigue amando por medio de la obra de Cristo. El verso 8 también nos dice que esta palabra es pura. El precepto de Jehová es puro, pura y santa, como el autor, quien es santo. Todo lo que viene de Dios es santo y puro. Hermanos, y no solo es puro, sino que purifica. Purifica. El Señor santifica con su palabra. Es a través de ella que el joven puede mantenerse en el camino de Dios, en la santidad de Dios.
Es a través de ella que como agua puede lavar nuestras mugres del corazón. No hay contaminación en esta palabra, es luz, y donde llega esa luz, hermanos, las tinieblas no van a prevalecer. ¿Cuántos de nosotros tenemos que reconocer que nuestro corazón es engañoso? Si el Señor hiciera la gracia de publicar en esa pantalla lo que mi corazón ha pensado, hermano, no estaría aquí. Tendría que morir de vergüenza. Pero el Señor está limpiando nuestros corazones con su palabra y solo su palabra. La palabra del Señor es eterna. El verso 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Queridos, los conceptos, los postulados, los dogmas, las filosofías humanas han pasado y probablemente te has dado cuenta de eso. Pero la palabra del Señor es eterna. Los pensamientos, estas filosofías humanas han ido migrando. El racionalismo, tuvimos iluminismo, empirismo, positivismo, existencialismo, modernismo, posmodernismo, una tras otra, contradiciendo a la anterior, migrando, evolucionando, cambiando. Los libros de una filosofía salen, se venden, llegan al punto de venta y desaparecen. Hace unas semanas atrás mi hijo le pidieron leer el Código de Da Vinci. Hermano, qué manera de costarme encontrar ese libro. Son clímax de venta en algún momento y después no los logras encontrar en las bibliotecas. Se imprimen estos libros, pero ¿dónde están hoy día esos libros? Cuesta encontrarlos. Pero la Biblia se imprime y se sigue imprimiendo la palabra del Señor, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Siempre es actual, siempre es necesaria. La Biblia sigue siendo la misma, no se somete a revisión, no se vuelve obsoleta, no es ajena a la realidad que necesitamos, nunca se desactualiza. La palabra de Dios es siempre actual, pero tenemos que leerla. Amén. La palabra ha resistido todo tipo de persecución. Ha triunfado sobre incendios, ha triunfado con encerronas en las bibliotecas, fue prohibida, ha sido perseguida como un libro peligroso. La furia de los hombres malvados se ha levantado y conspirado el infierno mismo para acallar la voz de Dios en su palabra. Los hombres con arrogancia han culpado a la Escritura como la autora de muchos de los problemas de la humanidad. Los hombres de ciencia han tratado de ultrajar y distorsionar la verdad. Incluso teólogos han tratado de distorsionar la autoridad y la verdad de la palabra. Pero la palabra sigue sin temor, con la cara en alto, siendo infalible, inerrante, suficiente, actual, hermanos, necesaria para nosotros. Por eso, a los jóvenes, hay jóvenes aquí, de los de verdad, sí. No los que se sienten, ¿no? Jóvenes, no pongan su confianza en las filosofías de este mundo. No pongan su confianza en esas huecas sutilezas de los hombres, sino en la roca firme que se mantiene por los tiempos y los tiempos, es que es la poderosa palabra de Dios. Pero también este texto precioso, el Salmo 19, nos muestra los efectos de esta palabra. Nos describe la palabra, pero también nos muestra los efectos. Volvamos al verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¡Wow! La filosofía humana más profunda no puede sacar de la depresión a alguien. La palabra del Señor sí. Las religiones y las filosofías que fueron incubadas en tubos de ensayo, hermanos, no pueden llevar al hombre de vuelta a Dios. La palabra del Señor sí. Los esfuerzos, las obras, los méritos y la religiosidad, la penitencia son insuficientes para reconciliar al hombre con Dios. Pero Dios nos muestra cómo hacerlo. ¿Mediante quién? Pero la palabra de Dios es luz para los que están en tinieblas. La palabra de Dios es medicina para los que están enfermos. La palabra de Dios es fuego que purifica, es el martillo que rompe el corazón endurecido. Es la espada del Espíritu.
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando no sabes qué hacer, en su palabra puedes saber qué hacer. ¿Qué más necesitamos, hermano? ¿Hay algo más que necesitemos en la vida? Y el propósito de esta palabra, hermanos, es que nos asombremos de Dios, que le conozcamos. Es llevarnos de vuelta al Señor y restaurar nuestras almas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y somos santificados por esta palabra, porque esta palabra es espíritu y vida. Es espíritu y vida. Y cuando conocemos esta palabra, la palabra nos hace libres. Libres, verdaderamente libres. No medianamente libres como las ideologías que nos proponen libertad. Cuando se proclama la palabra del Señor en un valle de huesos secos, puede aparecer un ejército, hermano. Cuando la palabra fue predicada por Jesús a esos que caminaron a Emaús, el corazón ardía. Cuando Pedro predicó la palabra en la época de Pentecostés, casi 3,000 fueron salvos. Cuando la palabra arrancó a los tesalonicenses la idolatría, hermanos, pudimos ver el poder de la palabra. Cuando fue predicada a los de Efeso, ellos dejaron la hechicería. ¿Qué poder tiene la palabra? ¡Qué impresionante! Y yo creo que es necesario preguntarle a nuestras almas, ¿hoy necesitas de eso? ¿Necesitas de la palabra del Señor? ¿La necesitas esta mañana? ¿La necesitas esta tarde? ¿La necesitas mañana en la mañana? ¿La necesitas mañana en la tarde? Siempre. La necesitamos porque esta palabra tiene otro efecto. Nos da sabiduría. Da sabiduría a personas sencillas como nosotros. El testimonio de Jehová es fiel, dice el verso 7, que hace sabio al sencillo. La sabiduría del mundo, hermanos, es locura para Dios. Hace al hombre arrogante. Vuelve al hombre arrogante. Porque ese conocimiento, ese tipo de conocimiento envanece. Pero la sabiduría del mundo, hermanos, que es terrenal, carnal y diabólica, jamás va a poder hacernos personas sabias. Jamás. Esa sabiduría humana, diabólica, insulta a Dios e exalta al hombre para hacerlo independiente de Dios. Diviniza al hombre y humaniza a Dios. Por lo tanto, esa sabiduría genera esclavitud, infelicidad y conduce a la muerte. Augusto Comte, que fue uno de los precursores de una de las filosofías conocidas como positivismo, él decía que si diéramos educación a los hombres, construiríamos una sociedad perfecta. Pero, ¿qué es lo que vimos realmente? Todo lo contrario. Al final de la época del modernismo, tuvimos las grandes guerras mundiales que demostraron que la ciencia y el conocimiento y la educación no lograron transformar el corazón del hombre. Y nos matamos entre nosotros. El siglo XX es el siglo más sangriento de toda la historia de la humanidad. Porque la educación no cambia el corazón. El único elemento que puede cambiar el corazón del hombre es la poderosa palabra de Dios. La filosofía humanista han llevado a la humanidad al fondo de un abismo espiritual. Sin embargo, quien se pone bajo esta autoridad de la palabra de Dios se va a volver sabio. Y yo necesito sabiduría. Y espero que usted también lo reconozca. Soy tan necio, tan tonto, tan burro, en términos bien coloquiales, y Dios se ha encargado de mostrármelo en la vida. Cada vez que he intentado vivir sin Él. Y probablemente tú has tenido alguna experiencia así. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios y solamente viene por la palabra del Señor. Esa sabiduría no se le da a los soberbios, se le da a los humildes. Esa sabiduría es para aquellos que se despojan de la vanidad de creer que pueden caminar un día sin Dios. Esa sabiduría no va a ser entregada donde reina el orgullo, donde reina esa locura, hermanos. No va a ser entregada. El analfabeto, hermanos, va a poder discernir el sentido de la vida cuando conoce la sabiduría del Señor. Los jóvenes pueden ser más sabios que los viejos por la palabra del Señor.
Y el débil puede ser más fuerte que el gigante por la palabra del Señor. Yo necesito esa palabra. Y espero que el Señor te esté hablando de que la necesitas más que nada en el mundo. Y qué tremendo, porque además el verso 8 dice que alegra el corazón. La gente canta que quiere vivir, hay que gozar. Tratan, ¿no? Pero hermano, no hay más gozo que el que produce la palabra del Señor en el corazón de un hombre. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Este mundo está marcado y dominado realmente por la tristeza y se ponen máscaras para decir que son felices. Este mundo es un valle de lágrimas realmente, es el valle de la sombra y de la muerte. La tristeza y la ansiedad, el miedo y la depresión son la marca de la época contemporánea que estamos viviendo. Los sueños acá realmente no se cumplen. No hay gozo real. No hay gozo, por supuesto, cuando los matrimonios se terminan. Cuando los niños no son lo que esperábamos que fueran. Cuando la vida financiera se quiebra. Hay tantas fuentes de lloro en este mundo. Pero cuando nos acercamos a la palabra del Señor, a pesar de las circunstancias, comienza un gozo en nuestros corazones, que viene solo de conocer a nuestro Dios amado, quien nos ama y que nos enseña sabiduría. Ella trae la fuente que sacia el alma, realmente sacia el alma. Una alegría que se manifiesta sin importar las circunstancias. Por eso muchos dicen que esto es locura. ¿Cierto? Porque qué loco es que alguien pueda tener gozo cuando alguien ha partido de esta vida. Y que pueda tener paz en su corazón cuando la persona más amada de aquel se fue. ¿Cómo pueden aquellos que están viendo a alguien morir cantar y alabar a Dios? Por eso es locura para este mundo. Porque la palabra puede producir gozo, paz en los momentos más difíciles. Y yo pregunto en esta mañana a nuestros corazones, ¿necesitas alegría hoy? ¿Necesitas gozo? Dios te dice, abre tu Biblia, porque la palabra del Señor alegra el corazón. Pero el verso 8 también nos da otra gran característica, que ilumina los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, el diablo es el príncipe de las tinieblas. El pecado engendra ceguera. Por eso Jesús, al que caminaba en tinieblas y aquel que no sabe a dónde va, que cae en un abismo eterno, donde reinan las tinieblas, Cristo viene e ilumina la mente y el entendimiento de las personas. La oscuridad es un símbolo de ignorancia y de muerte. Pero cuando la palabra del Señor se abre en el corazón de una persona, la luz comienza a resplandecer y nuestra alma se libera porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. La luz de la palabra nos trae conocimiento, pureza, vida, porque Dios es luz. En los momentos más oscuros de nuestros días, en los momentos donde no sabemos dónde apuntar, en los momentos donde no sabemos si doy o no doy un paso porque no logro ver nada hacia adelante, la palabra del Señor va a ser lumbrera a mi camino y va a guiar mis pasos. Yo vuelvo a preguntarnos, ¿qué más necesitamos para vivir? ¿Qué más debiéramos buscar que conocer la palabra del Señor? El verso 10 nos está hablando del valor de esta palabra. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Usted y yo sabemos que el oro es valioso, ¿no? Es un símbolo de riqueza. Es más, el texto habla de oro refinado, que ha sido liberado de toda la escoria, de todo lo impuro. Por lo tanto, eleva su valor y lo multiplica muchas veces. Y el texto nos está diciendo, el salmista nos está instruyendo de que la palabra del Señor es más valiosa que el oro refinado. Conocer la palabra de Dios es más valioso que acumular todas las riquezas del mundo. La riqueza, hermanos, de este mundo no logra restaurar el alma.
no da sabiduría, no ilumina los ojos. La riqueza no nos hace más dependientes de Dios, ni vivifica nuestras almas. La riqueza, aunque da consuelo, no ofrece paz. Aunque puede ofrecer un cierto grado de poder, no da descanso al alma. La riqueza, aunque quita ciertas penalidades en la tierra, no quita los horrores del infierno. Pero el que descubre la mina de la verdad bíblica, el pirquinero de la palabra, va a encontrar la riqueza verdadera. ¿Quieres ser rico en el mundo? Abre tu Biblia y escudriñala, porque ahí está la fuente. Esta es la verdadera riqueza, que el ladrón no roba, que el óxido y la polilla no corroen. La riqueza del oro puede darnos un poco más de consuelo entre la cuna y la tumba, ¿cierto? Pero no nos garantiza la herencia eterna, ni caminar en esta vida con el autor de la vida. Jesús preguntó, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido el día a día persiguiendo la riqueza? No, pastor, yo no quiero ser rico, pero vives en función de él generar dinero. El hombre rico, después que el Señor corrió la cortina, se dio cuenta que no tiene sentido perseguir las riquezas de este mundo comparados con el tormento eterno. Qué engañosas son las riquezas, qué vanas son las riquezas, qué tontera es seguir tras ellas. Por eso, aquel que conoce la palabra, ese sí que es verdaderamente rico, según este salmo. Y debemos tener entonces hambre de la palabra y no hambre del oro. Debemos buscar el conocimiento de la palabra y no desgastar y quemar nuestras almas detrás de los que ofrece este mundo. Ser pobre en oro y rico en la palabra es mejor que ser rico en oro y pobre en la palabra. Eso es lo que el texto nos está apuntando a concluir. Este oro, las riquezas de este mundo son un tesoro falso que no van a permanecer, pero la palabra sí permanece para siempre. Y el verso 10 también nos ilumina en algo más, que es mejor que la comida. ¿A quién le gusta comer aquí? Aquí se come bien en el sur. ¡Wow! El verso 10 dice, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. La miel es considerada uno de los mejores y el mayor alimento del mundo. Más delicioso y el más terapéutico. Es la síntesis de los alimentos animales y vegetales. Comer, hermanos, todos sabemos, es una necesidad física y nuestro cuerpo necesita ser alimentado. Pero la palabra dice aquí el texto que es más sabrosa que el alimento y lejos más nutritiva que cualquier alimento de este mundo. Y es más necesario que el pan. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mientras meditaba este texto, decía, ¿de cuántas maneras Dios me quiere mostrar? Como que me da tantos ejemplos para que entienda que lo más importante que yo debo perseguir todos los días es conocer su palabra. Si tenemos hambre de pan todos los días, y nos pasa, deberíamos tener aún más hambre de la palabra del Señor cada día. ¿Y por qué? El verso 11 al 14 nos muestra, porque esta palabra de Dios es demasiado poderosa, demasiado poderosa, demasiado. Tiene tal poder que revela los pecados que son ocultos. El verso 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Donde llega la luz, la oscuridad va a retirarse, porque esta oscuridad no va a lograr prevalecer. Y aquí el texto nos está diciendo que esta palabra tiene esa capacidad de convencernos de pecado, de que nos demos cuenta de que estamos mal. Porque ¿quién de nosotros, dice el texto, puede darse cuenta de todas las cosas que está haciendo mal? Cuando escudriñamos las Escrituras, la Biblia ilumina nuestro propio corazón y nos cae el 20. Nos damos cuenta, hermanos. Cuando recorremos las páginas
de la Biblia y vamos meditando en ella y vamos escudriñando las Escrituras, las puertas de nuestro corazón comienzan a abrirse y se empieza a revelar lo que ahí está, el sótano que a veces está aquí. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque nos ama mucho y quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Esa palabra está viva, hermanos, y tenemos que acercarnos y tener mucho cuidado. Dwight Moody dijo, ¿la Biblia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia? Y yo creo que es una tremenda verdad esa. ¿Qué nos aleja hoy de la palabra del Señor? El pecado. Podemos inventar 20,000 excusas y aquí, que allá, que pastores que usted no conoce lo que me pasa, que mi vida, que las cuentas, es que don Falabella me anda persiguiendo. ¿Aló? Eso pasa en las iglesias de Santiago. Acá yo creo que no pasan esos endeudamientos. Amén. Lamentablemente, hermanos, hay mucha gente con la conciencia cauterizada. Están en la iglesia, pero viven en pecado. Llevan la Biblia y la leen, pero no la creen y no la obedecen. Tienen apariencia de piedad, pero por dentro están oscuros. Tienen palabras de poder, pero actos débiles. Tienen etiqueta, pero no contenido. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Qué necesitan aquellos? La palabra del Señor. Y esa palabra tiene el poder de revelar la verdad de nuestros corazones. Y si hoy el Señor te muestra la debilidad de tu alma, es el día de arrepentirse. Y el Señor es grande en misericordia y nos vuelve a entregar su palabra para que sigamos el camino que debemos caminar. Es tan importante esta palabra que el verso 13 nos dice que esta palabra maravillosa revela el orgullo. El verso 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Porque la palabra nos puede hacer humildes. ¿Habrá algún orgulloso aquí? Ella nos pone en el lugar que nos corresponde. No somos Dios. Estamos lejos de eso. Imposibilitados. Solo quien enfrenta la palabra de Dios y la conoce de verdad va a ser libre de ese orgullo. El mayor santo que camina sobre la tierra es aquel que mayor convicción de pecado tiene. La palabra es aquella que va a generar sed de santidad y horror del pecado. Es la palabra la que va a generar en nosotros ese anhelo por alejarnos del pecado y ser santos, como el Señor es santo. Y el verso 14 termina diciéndonos que va a ser aquella que va a generar esos deseos por hacerlo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David ahora está confesando de que los deseos, los anhelos, sus motivaciones, los sentimientos que él está teniendo en la vida más íntima de su corazón se está inclinando, está creciendo, se está inclinando hacia Dios. Quiere consistencia, quiere ser realmente transparente, quiere ser íntegro, lo mismo por dentro y lo mismo por fuera. Él quiere quitarse las máscaras, como algunos caminan, porque a veces llegamos a las iglesias con una cara de santo, hermano. Parecía que nos faltan las alas. Pero el Señor sabe cómo somos cuando vamos manejando. El Señor sabe cómo somos cuando le respondemos a nuestras esposas. El Señor sabe cómo somos, cómo tratamos a nuestros hijos. El Señor sabe lo que pensamos cuando estamos mirando la internet. El Señor nos conoce. Pero la palabra del Señor va a llevarnos a querer ser como Cristo. David quiere que sus sentimientos y las palabras no sean solo aprobadas por los hombres. De hecho, ya no le va a importar.
Él va a querer que sus palabras y sus pensamientos sean aprobados por Dios. Y en la medida que esa palabra brota en nuestras vidas, las virtudes de Cristo, el fruto del Espíritu, van a mantenernos verdaderamente vivos y no aparentemente vivos. Cuando estamos llenos de la palabra, podemos estar realmente en esa plenitud para la cual Dios nos quiso crear. Aquel que tiene eso en su corazón, cuando hable, va a bendecir y no maldecir. La palabra habita en nosotros. Y de esa palabra nuestros labios van a honrar al Señor y bendecir a los hombres, que es lo que el texto nos alienta. Por eso, en conclusión, David termina diciendo que la palabra realmente le llevó a conocer al Dios y al Dios de los cielos, glorioso, grandioso, grande en poder, grande en soberanía, pero que vino a ser su refugio, vino a ser su salvador, vino a ser su redentor. Y es por eso que él ahora manifiesta, y cuando tú lees el Salmo 119, ese anhelo, esa curiosidad por conocer su palabra. Esa es la mayor curiosidad que tiene que tener un cristiano. Conocer a Dios en su revelación. Y la palabra es la que le llevó realmente a conocer al Señor de la palabra. Y encontró no solo el conocimiento para salir de la muerte, sino para vivir la vida. Si tú quieres vivir la vida, no necesitas cantar esas canciones. Necesitas conocer la palabra del Señor. ¿Cuántos anhelan hoy eso? ¿Qué tal si oramos al Señor por aquello? Señor, te damos muchas gracias. Porque tu palabra es poderosa, Señor. Es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una habilidad que ningún predicador de esta tierra tiene. Solo tu palabra, obrada por tu espíritu en los corazones sedientos. Señor, hoy estamos sedientos de ti. Queremos más de ti y menos de nosotros. Queremos más de Cristo y menos de nuestro carácter. Queremos ser renovados por ti, Señor. Y haz que tu palabra, Señor, que es poderosa como este salmo, con elocuencia nos ha enseñado, transforme nuestro ser, nos traiga gozo y sabiduría. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.